Buenos días a todas las personas que nos siguen en este segundo día del Foro Internacional de Información del Proyecto Faraón, la tecnología al servicio de las personas mayores. Ayer tuvimos un nutrido grupo de ponentes que nos hicieron una aproximación tanto a lo que es el sentimiento de soledad como el de las tecnologías previamente dicho. Y hoy vamos a continuar con una ponencia que estaba prevista para el día de ayer y tuvimos que reubicarla por cuestiones de necesidades personales, y vamos a abrir este segundo día con la comunicación de Ana Perandrés Gómez, que es coordinadora de investigación y desarrollo en Aging Lab y del piloto andaluz del proyecto Horizon 2020 Faraón. Es estudiante de doctorado en neurociencia cognitiva en la Universidad de Granada y asimismo es graduada en psicología y especializada en neurociencia cognitiva e investigación en ciencias de la salud. La ponencia que nos va a compartir Ana es desde la praxis Faraón, la soledad no deseada, abordada desde una perspectiva interdisciplinar. Así que creo que ya tenemos al otro lado a Ana Perandrés, la cual nos escucha, y esperamos que tengamos un buen momento con ellos, seguro. Vamos a disfrutar de su ponencia. Buenos días, Ana. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, saber si se me escucha y se ve también las diapositivas que tengo preparadas. Entiendo que sí. Eh, Así que, bueno, como bien ha dicho Felipe, soy Ana Perandrés y eh, trabajo en Fundación EILab y también soy coordinadora del piloto andaluz del proyecto Faraón. En este sentido, pues bueno, yo voy a hablar sobre la perspectiva integral holística, abarque todos, y ver que esta se realiza en piloto andaluz que no sabía ya. Esta pregunta ya tiene ahora recuerdo, aunque es una respuesta sencilla, es cierto que es un constructo muy complejo de abordar. A mí me gustaría empezar respondiendo a la pregunta con un breve fragmento de un poema de Antonio Machado, donde él dice: tengo a mis amigos en mi soledad, cuando estoy con ellos, qué lejos están. Es muy interesante este fragmento porque ya nos está dejando claro que aunque él está con amigos, los hijos. Y eso nos habla pues de la soledad. Es una sensación, un sentimiento. La soledad es una emoción, es desconexión física, social. La soledad es dolor, no solo dolor emocional, sino dolor físico. La soledad se puede entender también como algo inherente a la persona, es decir, como un rasgo de personalidad. Cuando hablamos de rasgo de personalidad estamos hablando de una tendencia a una predisposición constante en el individuo a sentir soledad. Que hay personas que tienen tendencia a ansiedad, hay personas que tienen una tendencia a este sentimiento. Entonces, la soledad podría ser tristeza, podría ser depresión, podría ser melancolía. La soledad también puede ser una amenaza para el organismo. La soledad puede ser un estímulo estresor, puede ser estrés oxidativo. La soledad puede producir síndrome de fragilidad. Además, la soledad puede producir diversas enfermedades crónicas, puede producir también alteraciones cognitivas. De hecho, hay autores que indican que la soledad funciona como un precipitador de declive cognitivo, de lo que se conoce vulgarmente como demencias, y que además tiene una relación causal bastante fuerte, que a los 79 años la soledad funciona como uno de los predictores más potentes de esas alteraciones cognitivas. Y finalmente la soledad puede ser muerte, ¿vale?
En este sentido, como decía, la soledad es un complejo constructo que debe ser abordada de forma interdisciplinar, para poder entenderla no solo de una forma superficial, sino desde diferentes perspectivas. A mí siempre me gusta utilizar la definición de Weiss, donde él la describe como ese estado disputero experimentado cuando hay una discrepancia entre las relaciones interpersonales que uno desea tener y las que percibe que realmente tiene. Esta definición es bastante buena porque habla de la percepción subjetiva que tiene la persona sobre sus expectativas y ese estado displacentero que siente cuando ve que no se cumplen. Además, me gusta complementarla con esto aislamiento social percibido, ¿vale? Y no de aislamiento social objetivo, el que realmente tiene la persona. Por lo tanto, varios autores, no solo estos dos, coinciden en ese componente subjetivo, en esa percepción que la persona tiene sobre su aislamiento, que podría ser o no objetivo, real. En este sentido, me gusta tratarlo o trabajarla como un rasgo de personalidad, porque es algo que va inherente a la persona. Además, Weiss habla de que este constructo no es unidimensional, sino que tiene dos dimensiones diferentes, la soledad y emocional. Él, en su teoría relacional, identifica que la soledad puede ser adquirida a través de un aislamiento social, donde la persona nuevamente percibe que tiene una falta, una carencia de integración social. Y no lo produce bien por eso se haya producido una relocation, que sería como pues se ha mudado de lugar, comienza un nuevo trabajo, un nuevo colegio y se resuelve de forma muy sencilla, adquiriendo nuevos contactos. Por otro lado está la soledad a vez de aislamiento emocional, que ocurre cuando hay una ausencia, cuando la percibe una ausencia de una figura de apego. Con figura de apego nos referimos a esa figura creada o con la que se tienen lazos íntimos derechos más difícil de edad social. En este sentido, puede ser sustituido, esa figura de apego puede ser sustituida por otro lazo íntimo y estrecho, ya sea una pareja, sea un amigo, con el que poder tener la intimidad. Además, Weiss y otros autores nos proponen que la soledad tiene ese componente tóxico y ese componente viene de la dimensión emocional y es la que precipita, la que impacta sobre el riesgo de, ¿vale? Por eso me parece bastante interesante entender cómo una variable, que al final es una variable psicológica, de estar precipitada por un contexto social, tiene un impacto directo sobre las bases físicas a nivel inmune, como a nivel endocrino, como los correlatos neurales a nivel del sistema nervioso del organismo y que puede determinar a su vez la calidad de vida de la persona y las expectativas de vida de la persona. En este sentido, hay evidencia, hay varios estudios experimentales que sugieren que el sentimiento de soledad, es decir, esa conexión social percibida, incrementa la sintomatología depresiva, el estrés percibido, el miedo a la evaluación negativa, la ansiedad, la ira y también disminuye el optimismo y la autoestima. Al final, estamos hablando de que ese sentimiento social percibido, ese sentimiento de conexión social percibido, sirve en la persona como un andamio para el yo y que en el momento en que dañamos ese andamio, el resto del yo, del autoconcepto, de la autoestima, se derrumba. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo la soledad
puede acortar la vida en la persona, ¿vale? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, yo no quiero entrar muy profundamente en la cuestión porque no hay mucho tiempo, pero sí que es cierto que me gustaría simplemente reflejar algunos mecanismos para que podamos entender cómo esa variable más psicológica social afecta finalmente a la esperanza de vida de la persona. Y bueno, de forma, pues aquí tenemos a dos personas, a Manolo y a Paqui. A Paqui le detectaron un cáncer y le dieron una esperanza de vida de 1 mes. Finalmente Paqui falleció y Manolo pues comenzó un proceso de duelo donde se esperaba que aceptase la muerte de Paqui y pudiese continuar su vida. Pero finalmente Manolo, para él, esa falta de figura de apego se ha vuelto bastante problemática. Lo ha vivido como un evento bastante estresante del que no es capaz de salir y para él conseguir una nueva figura de apego se está volviendo bastante difícil porque está enfocado en sus pensamientos negativos y está comenzando un proceso de rumiación de pensamientos. Este evento estresante activa un hormonal que activa la liberación de hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo, que a su vez activa la glándula pituitaria anterior, que activa la hormona liberadora de adrenocorticotropina, que activa a su vez la glándula adrenal y que produce una mayor liberación de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. El cortisol tiene un efecto sobre el organismo que puede ser positivo, es decir, nuestro organismo está preparado para que ante un evento de estrés reaccione, pero ese evento debe ser puntual para que el organismo pues, decida salir corriendo, decida aumentar la tasa cardíaca para poder tener esa margen de maniobra, paralizar la digestión para poder centrarse en los eventos importantes, aumentar el foco atencional en ese evento amenazante, pero cuando el evento amenazante es distendido en el tiempo y la persona sigue percibiendo ese estímulo negativo como estresante y se alarga, este eje va a continuar produciendo un cortisol de manera desmedida y va a estar alterado, haciendo que el eje se sobreactive. Esa sobreactivación al final va a tener efectos metabólicos, efectos sobre determinados órganos que tienen diversos receptores de cortisol y efectos sobre el sistema inmune. Al final es una persona que tiene un sistema inmune con cierta actividad desmedida, que tiene el ritmo cardíaco acelerado, que tiene un incremento de la presión sanguínea, que tiene problemas digestivos, que además tiene un foco atencional desmedido y una atención selectiva solo a su estado de soledad. Y finalmente esa persona probablemente podría acabar con un proceso de muerte. Esto es algo súper superficial y obviamente el mecanismo es mucho más complejo, pero quería explicar un proceso de soledad puede volverse contra el organismo y puede ser una amenaza para la persona, no solo a nivel físico, sino también a nivel del sistema nervioso central, a nivel endocrino y a nivel inmune. En ese sentido, algunos autores indican que el aislamiento social percibido es sinónimo de sentirse inseguro, ¿vale? Este sentimiento de inseguridad arroja una hipervigilancia implícita en la persona donde considera que hay una amenaza en el ambiente y ese mecanismo de supervivencia produce ciertos sesgos cognitivos que hace que la persona vea el mundo como algo amenazante, que espere que sus expectativas sean tener relaciones sociales negativas, recordar eventos sociales más negativos y estas expectativas sociales negativos le hacen tener una tendencia hacia el comportamiento, le hacen tener unos comportamientos más negativos con las personas. Al final las personas que le rodean cuando interactúan con esta persona van a
van a tener una interacción finalmente negativa, por lo tanto se va a cumplir esa profecía que tenía la persona sobre un ambiente social negativo, haciendo que su sesgo cognitivo negativo se confirme y que esta persona se retroalimente en esa soledad percibida. Finalmente, pues este sentimiento de soledad creará sentimientos de hostilidad, estrés, pesimismo, ansiedad, baja autoestima y dará una tendencia a activar ciertos mecanismos neurobiológicos y comportamentales que llevarán a un desgaste de salud. Pero no solo tenemos la perspectiva de organismo, la perspectiva psicológica y social, sino que también hay un componente crosscultural. Como sabemos, cada sociedad tiene un grupo de características, un programa mental colectivo que puede determinar que la soledad sea contextualizada de forma diferente dentro de ese mismo grupo, de forma igual dentro del mismo grupo, pero de forma diferente entre diferentes grupos. Para caracterizar a una cultura, a una sociedad o a un país, pues bueno, hay diferentes modelos. A mí me gusta el de Hofstede, que aunque es un modelo teórico, puede explicar bastante bien a través de diferentes dimensiones cómo caracterizar dicha cultura. Él propone 5 dimensiones, que sería la distancia al poder, la diferencia que los miembros inferiores de una jerarquía ven con el miembro superior de la jerarquía y el respeto hacia las figuras de poder. Hay países que tienden a respetar a sus personas mayores, que tienden a respetar a los jefes, y otros países donde lo importante es más el grupo más que la jerarquía. También la siguiente dimensión, la evitación a la incertidumbre. Hay países que tienen más tendencia a estar en la zona de confort, a no emprender, y otros países que son más emprendedores, intentar buscar el riesgo, etc. El individualismo y colectivismo, que es la dimensión que me gustaría explicar para poder entender cómo algunos países conceptualizan la soledad versus a otros. Y en la masculinidad-feminidad hay países más masculinos, es decir, que tienen una tendencia hacia los roles de poder, y países más feministas en el sentido de que tienen una tendencia hacia los roles comunitarios, de cuidados, de voluntariedad, y luego países con una tendencia hacia el largoplacismo o el cortoplacismo. En ese sentido, aquí la dimensión que me interesa para poder comprender la soledad es el individualismo y colectivismo. El individualismo está caracterizado como el anteponer las metas de uno antes que las del grupo, y el colectivismo sería anteponer las metas del grupo antes que las de uno mismo. De hecho, en los países colectivistas solemos ver cuando alguien antepone sus o sus objetivos, los vemos como egoístas. En cambio, en países individualistas verían que los que somos colectivistas pues tenemos cierta carencia de originalidad, intentamos estar en ese grupo, ser iguales, semejantes, somos poco emprendedores, poco autónomos. Al final es una concepción muy diferente en cada país, que no es ni buena ni mala, pero que nos va a hacer percibir, tener ciertos estereotipos hacia unos países y otros. Aquí lo interesante es ver cómo ciertos países colectivistas, como los países más mediterráneos, entienden la soledad versus a esos países más individualistas. El proceso de soledad en los países individuales es mucho menos dañino, porque en esos países, aunque suelen estar más solos, es decir, suelen tener más aislamiento social porque es preferido por ellos, de hecho, símbolo de autonomía. Una persona mayor en Estados Unidos es una persona mayor en Estados Unidos que vive sola, es una persona que tiene más autonomía, que está bien, que decide continuar su vida sola porque no necesita, no depende de nadie. En cambio, en un país colectivista como España o Italia o Grecia, la persona mayor desea vivir con su familia, desea poder tener cierto apego a sus hijos, desea continuar con esas relaciones, y no tenerlas
es un símbolo de algo negativo, de pena, de lástima. En algunos estudios se encuentran pues que efectivamente, aunque los países individualistas tienen menos relaciones sociales, perciben menos soledad. Lo lógico sería que si tienen menos relaciones sociales, deberían tener un mayor sentimiento de soledad, pero no es así, porque al final tienen esa concepción diferente de la soledad. También me parece muy interesante trabajar la soledad desde la perspectiva más mercadotécnica, ¿vale? Desde la segmentación internacional de mercados, al final es muy interesante tener en cuenta ese marco teórico que propone TEDE, porque si la soledad se conceptualiza de forma diferente en diferentes países, pues el tipo de publicidad, producto que vamos a desarrollar será diferente. De hecho, aquí pongo una misma campaña, mismo producto en el mismo punto temporal, pero en diferentes países. Esta compañía pues tuvo que adaptar la publicidad y el producto también, bueno, el producto no tanto, pero la publicidad a Estados Unidos, donde es más fácil que una persona salga sola en el anuncio porque es símbolo de poder y estatus. En cambio, esta fue en Argentina, la campaña es reproducida con un grupo familiar, un grupo de amigos, porque está relacionado con el estatus, el poder, el pasarlo bien, sentimientos positivos. Es muy interesante pues poder entender esas características diferenciales de la soledad, tanto a nivel individual como a nivel cultural, porque puede servir como eje para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas mayores, pero no solo para intervenir a nivel social, a nivel mental y a nivel físico, sino también para poder desarrollar productos y servicios que se adapten a las necesidades individuales, ¿vale? De esa persona configurada dentro de su propia cultura. En ese sentido, pues bueno, como decía, al final es importante entender las necesidades de la persona, del consumidor, para poder mejorar los productos que vamos a desarrollar y con ello incrementar la usabilidad. Por ejemplo, en sociedades individualistas, la tendencia de la tecnología que creamos para personas mayores será una tendencia a un producto que sea usado solo por el usuario, que no requiera de un cuidador o de un familiar que esté controlando ese uso de dispositivo, porque al final ese uso unitario está relacionado pues, con la autonomía, con el poder. En cambio, en sociedades más colectivistas como España o Italia, pues quizás la tecnología debe ser algo para utilizar entre los miembros de la familia, entre los amigos y demás, porque es algo que está relacionado pues, con nuestro concepto de comunidad. Por último, también quería hablar de cómo la soledad cambia a lo largo de los diferentes procesos de vida, ¿vale? Desde la niñez hasta la vejez. Normalmente se dice de forma sensacionalista que la soledad aumenta con la edad, que las personas mayores están más solas. Bueno, esto es una verdad a medias, es una verdad que vende, pero no es verdad del todo, porque si nosotros nos centramos desde los 65 años antes, es cierto que la soledad aumenta, tiene un componente lineal, creciente, es decir, desde los 65 años a los 85 se precipita exponencialmente. Pero si cogemos los diferentes rangos de vida desde la niñez, realmente la soledad a los niños tiene otro pico bastante elevado. Suele coincidir con el que la persona comienza un trabajo, cambia de núcleo familiar, comienza una relación nueva. En ese momento la persona se siente sola. Estamos hablando de que en torno a un 70% de personas dicen sentirse solas. Nuevamente la soledad baja en la madurez, en la adultez más madura y vuelve a subir con la edad.
Por lo tanto, realmente la edad no aumenta con la edad, que la soledad tendría más forma en la que aumenta a los 30 años a niveles bastante elevados, baja y vuelve a aumentar a los 70 años a los mismos niveles que a los 30. Incluso en muchos artículos se indica que a los 30 el sentimiento de soledad es mucho mayor. Sí es cierto que a partir de los 65 años, 70, las personas van perdiendo a sus seres queridos. Y en este sentido, se precipita ese aislamiento social. Pero no tiene por qué ocurrir soledad, ya depende de si esa persona en su etapa final de vida tiene un nuevo concepto de la vida y consigue pues otra figura nueva de apego que sustituya a la anterior. Y bueno, finalmente la idea era poder comentar de forma práctica cómo hemos abordado nuestro entendimiento de la soledad. En ese sentido, pues bueno, el piloto andaluz está exclusivamente centrado en el soledad. Nuestra idea es explorar las flores, a través pues abordar la edad. Nuestros retos, como he dicho, es promover la unión social, reducir el aislamiento social y la soledad, conseguir un mayor aproximamiento de las personas mayores a los dispositivos tecnológicos de forma amigable y monitorizar el estado de salud a lo del tiempo durante el piloto. Cuando hablo de monitoreo del estado de salud, no estoy hablando de clínica, hablo de salud real. Monitorizar esa mejora en la calidad de vida, esa mejora en el estado cognitivo de la persona, etcétera. Para poder responder a estos retos que tenemos en el piloto andaluz, pues conseguiremos que participen unas 400 personas mayores y un total de 25 profesionales. Este piloto se va a llevar a cabo en Andalucía, principalmente en las provincias de Jaén, Granada y Málaga, pero también queremos contar pues, bueno, con otras provincias. Por lo tanto, bueno, yo quería lanzar una invitación a todas las personas mayores de 65 años que estén o se sientan solas y que quieran participar en nuestro piloto para poder testear tecnología que aborde la soledad. Este equipo del piloto andaluz, compañeras de Gila, Lucía y Paula, Javier y Aurora Polo, que son de Universidad de Jaén, se encargan sobre todo de la parte técnica. También tenemos a los compañeros Felipe y José Juan de Diputación de Jaén, encargados sobre todo de la parte de Impact Assurance y también de poder conseguir participantes para nuestro estudio y los profesionales. Y por otro lado, los compañeros de Indra, que se encargan de la parte de interoperabilidad de la tecnología. Bueno, para comenzar, decir que nosotros para poder responder a estos retos que tenemos y poder introducir tecnología en el piloto, comenzamos con un proceso de co-creación. Es decir, nosotros necesitamos entender cuáles son las necesidades de esas personas que están y se sienten solas para poder seleccionar la tecnología, para que se adapte a ellos y a sus necesidades. En ese sentido, durante la pandemia se hicieron una serie de llamadas persona por persona y se les entrevistó de forma estructurada, pero también se nos permitió tener conversaciones más distendidas, porque además en ese momento es cuanto más solos se sentían, dado que llevaban un mes encerrados en casa debido a la pandemia. Al final encontramos pues, que teníamos dos grupos diferentes, un grupo de gente con experiencia en tecnología, que tenía acceso a la tecnología, que era un grupo mucho más joven, con una edad media de 67 años y con un mayor nivel de educación. Casi todos tenían graduado escolar y un poquito más de estudios. Por otro lado, teníamos un grupo sin experiencia en la tecnología, un grupo más mayor de 83,5 años de edad promedio y más limitados en educación. De hecho, muchos de ellos eran completamente, no tenían no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, es algo muy atenta porque cuando la tecnología tiene que tener
cierto nivel que permita a estas personas poder utilizarla. Y por último también entrevistamos a un grupo de profesionales del sector de los cuidados que nos permitió saber desde fuera las necesidades que tienen las personas. A través de esos tres grupos, pues bueno, diseñamos 3 casos de uso para poder acercarnos más a la tecnología que queríamos. El primer caso de uso era poder eliminar esa brecha digital en las personas mayores entrenando las habilidades digitales, porque tenemos un grupo que tenía menor conocimiento en tecnología. El segundo caso de uso es poder estimular la participación social de las personas en su comunidad para poder evitar ese aislamiento a través de una red social. Y el tercer caso de uso es poder acompañar de forma activa a las personas mayores a través de una aplicación de estimulación cognitiva. La idea no es fomentar las habilidades cognitivas, sino que las personas mayores, sus cuidadores o sus familiares tengan un motivo por el que trabajar juntos a través de esta aplicación de estimulación cognitiva. Estos son un ejemplo del modelo de casos de uso que diseñamos, ¿vale? Queríamos saber qué tipo de tecnología querían las personas mayores, qué querían que hicieran, cómo querían que lo hicieran y qué querían sentir cuando estaban interaccionando con dicha tecnología. En ese sentido, finalmente, después de diseñar estos modelos de metas, pues seleccionamos la tecnología específica. Es tecnología ya desarrollada y la idea de esta tecnología es poder integrarla dentro de una plataforma, la plataforma de Indra. La tecnología que seleccionamos pues, fue la red social. Actualmente estamos estudiando introducir también una plataforma de acción cognitiva y una plataforma de monitoreo de actividad en la persona para poder ver en qué medida esta persona aumenta su autonomía en el proyecto Faraón. Y bueno, finalmente, una vez que hemos seleccionado la tecnología, nos encontramos en una fase de prevalidación de la misma para poder saber si dicha tecnología tiene ciertos fallos técnicos o ciertas cuestiones técnicas mejorables. La etapa de prevalidación la realiza la Universidad de Jaén junto con Diputación de Jaén aplicando la tecnología directamente en personas mayores para que ellos puedan directamente decir cuáles son los problemas que encuentran y cómo podríamos mejorarla y cómo podemos mejorar la usabilidad de la misma. Los próximos pasos, pues bueno, comenzar el plan de reclutamiento de participantes. Como ya he dicho, vamos a centrarnos en 3 días, pero cualquier persona mayor está invitada a participar. Nuestra idea es poder ir en nichos, como son los centros de participación activa, las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, el servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio y también incluso incluir a aquellas personas mayores que están en universidades mayores, ¿vale? Aulas de experiencia. Además, nuestra idea es poder monitorizar durante el piloto, tanto a nivel de investigación como de salud, cuáles son los cambios que ocurren tras el uso de la tecnología en estas personas mayores en diferentes variables. Para poder medir pues, la soledad, medir la calidad de vida de las personas y otras cuestiones, nosotros hemos querido contar con las personas mayores en el diseño de ese protocolo de evaluación. La idea es poder investigar, pero desde una perspectiva de investigación-acción. Esto significa que tenemos que implicar a las personas mayores o a los participantes del estudio en el proceso de investigación. Y para implicarlos, pues nuestra idea fue hacer un grupo focal con 10 personas mayores que nos dijeron si los cuestionarios o los instrumentos que teníamos pensado utilizar para medir las variables estaban adaptados a ellos, tenían problemas, qué creían ellos que era mejor, qué cosas nuevas introducir, etcétera.
Y en este sentido, pues el piloto se empezará a desplegar en febrero y hasta aquí pues puedo contar sobre el piloto andaluz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Una exposición bastante amplia en la que hemos recorrido desde la soledad hasta el piloto y te agradecemos muchísimo tu participación. Volvemos ahora en un momentito, volvemos con la siguiente ponencia de la mano de Ilenia Agueno. Nos vemos en un minutito.